Hola a todos. Hoy les traigo la sexta receta del maratón de cupcakes o muffins de mi canal. Es una receta muy diferente a las demás. Se hace sin huevo y te puedo dar sustituciones para los lácteos. Quedan cremositos, súper rápidos, muy económicos y la verdad quedan estupendos. Si quieres aprender cómo hacer esta receta, pues no te vayas porque comenzamos. Estos son los ingredientes básicos que vamos a utilizar para esta receta. Es bien rápida de hacer y a pesar de que el resultado aparenta que es muy difícil, no lo es. Para ello usaremos avena que pueden sustituir por harina de almendras. También usaremos dátiles para endulzar, que pueden ser sustituidos por ciruelas pasas o incluso por pasitas. La cantidad es al gusto. Yo usaré entre 4 o 5 dátiles porque están muy dulces. También usaremos queso crema. Si eres vegano puedes utilizar tofu sedoso o si prefieren pueden usar ricota. Esta cajita es de 190 gramos pero usaremos solo una parte. Más adelante les dejo los ingredientes escritos, así que vean todo el video para que no se los pierdan. A los dátiles hay que quitarles la semilla o huesito. Ay, estos pajaritos que bajan. Están bien loquitos. Yo puse otro dátil para usar 5, como dije, esto es al gusto. Agregamos agua caliente y dejamos reposar mientras preparamos todo lo demás. Ahora de la cantidad de avena de la receta restamos 5 cucharadas. Si tú usas harina de almendras no necesitas hacer este paso. Ahí se escuchan los loquitos de mis pajaritos, ¿eh? Andan sueltos por todos lados, así es que van a interrumpir bastante la grabación. Y reservamos. En la licuadora o un procesador pondremos el queso crema que esté a temperatura ambiente. Añadimos leche vegetal o puede ser leche normal, 2 cucharadas de azúcar glass o impalpable, o bien pueden usar azúcar normal o edulcorante de su preferencia. También agregaremos 2 cucharadas copeteadas de fécula de maíz o fécula de yuca, o bien pueden sustituir por un huevo grande. Y vamos a licuar a velocidad alta por 1 minuto o un poquito más, para que esto quede bien licuado. Listo. Aquí mismo moleré los dátiles y la avena. Si no enjuagan el recipiente no pasa nada. Agrego los dátiles junto con el agua del remojo. Agregamos las hojuelas de avena. Y este paso es opcional. Pueden agregar cocoa o cacao de cualquier tipo, pero si no agregan no sucede nada. Vamos a moler por 1 a 2 minutos todo esto hasta que consigamos una papilla. Y listo, conseguiremos una papilla granulosa y muy espesa. Ahora con las 5 cucharadas que habíamos reservado de hojuelas de avena enteras, las vamos a poner en un recipiente para junto con el puré o la papilla hacer una pasta. Vamos a mezclar muy bien para que las hojuelas de avena enteras se humedezcan. Así es como debe de quedar, una masa muy pesada y pegajosa. Ahora vamos a ponerla en los moldes. Hay que preparar los moldes untando mantequilla o aceite de coco, porque estos muffins son delicados a la hora de desmoldar. Yo usaré moldes desechables, pero pueden usar de metal, de silicón, flaneras, capacillos, lo que gusten. Y después de un leve reposo, la masa se pone más pastosa. Miren la textura. Hay que repartirla en 6 porciones porque alcanza para 6 muffins o cupcakes.
Y con una cuchara húmeda o bien untada con un poquito de aceite o mantequilla, vamos a darles forma. Como es pegajosa, vamos a meterla en el congelador o freezer mientras preparamos el relleno. Esto nos ayudará a manejarla mejor. Ahora vamos a cocinar. Pondremos una cucharadita de mantequilla en una ollita, pero es opcional. Yo la utilizo porque así no se me pega la mezcla en el fondo de la ollita. Agregamos el licuado que habíamos hecho y mezclaremos sin dejar de mover para que no se nos hagan grumos, usando el fuego medio bajo. Poco a poco irá cambiando. Se va a ir espesando y debemos conseguir una crema bastante espesa. Así, con esta textura. Listo, ahora apagamos el fuego. Después de unos 10 minutos o 15 más o menos, sacamos del congelador el molde y con los dedos húmedos o con aceite terminamos de darles forma. Y los vamos a rellenar con la crema que hicimos. Esto ya desde ahorita se me está antojando, no tienen idea de lo bueno que quedan. Pueden decorar con lo que les apetezca, yo los haré de dos tipos y de nuevo a congelar por unos 20 minutos porque esto nos ayudará a desmoldar mejor sin que se nos rompan. Después de este tiempo hay que desmoldar con la ayuda de un tenedor y estando congelados no se van a desbaratar. Miren qué bonitos quedan. Ahora a terminar de decorar. En pocos minutos se descongelan y quedan suavecitos de nuevo. Miren qué ricos se ven. Es la hora de la sacrificación. Con permiso. Están muy buenos. Bueno familia, espero la receta les haya gustado y se animen a prepararla para que me cuenten luego. Les pido su apoyo compartiendo este video porque así no solo me ayudan a mí, sino también a muchos animalitos que están abandonados. Si es la primera vez que me visitan, los invito a suscribirse sin costo. Y no olviden activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas gratis. Gracias por todo el cariño y apoyo, Dios los bendiga y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar, espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.